Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hablar de qué es la comunicación. Entonces, la comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Entonces, la palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir o participar o poner algo en común. Entonces, a través de la comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo de este el acto de comunicar una actividad esencial para la vida y pues en la sociedad. El término de la comunicación se utiliza también en el sentido entre dos puntos, por ejemplo, medio de transporte que se realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de la comunicación, llámese telecomunicaciones. En el proceso de la comunicación se pueden identificar los siguientes elementos. Entonces está el emisor, que sabemos que pues es quien transmite el mensaje. El receptor pues obviamente es quien recibe el mensaje. Está el código es un conjunto de signos que se utilizan para crear el mensaje, como son palabras, los gestos y los símbolos. El mensaje pues es la información en general, los datos que se transmiten. El canal de comunicación pues es el medio por el cual se va a utilizar para enviar el mensaje, o sea, ya sea una carta, por teléfono, por internet, televisión, entre otros. El ruido son como las distorsiones que se pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del mismo receptor. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación e información? La comunicación requiere de una interacción, busca modificar comportamientos, actitudes, representaciones o conocimientos de los interlocutores. Mientras que la información expresa distintas relaciones unilaterales, el emisor es dominante. También implica la imposición de una determinada visión al mundo al no dar cabida a las proposiciones críticas que afecten el contenido de los mensajes. ¿Los animales se comunican? Sí, porque de una u otra forma se lograron comunicar entre ellos mismos y también con nosotros los seres humanos. La comunicación generalmente es entre animales de una misma especie, pero también puede ocurrir entre dos animales de especies diferentes. Los animales se pueden comunicar mediante señales que pueden ser visuales, auditivas, químicas, con la participación de feromonas o táctiles. La comunicación. En la comunicación tenemos dos clases, la comunicación escrita y la comunicación oral. En la comunicación escrita existe un receptor y un emisor. El emisor puede ser el que escribe un libro y el receptor el que lo lee. Como ejemplos de la comunicación escrita tenemos una carta, un cuento, un email, entre otros. En la comunicación oral también hay un emisor y un receptor. El emisor es el que habla y el receptor es el que lo escucha. Como ejemplos tenemos una llamada telefónica, un sermón en un templo, una discusión política, un programa radial, entre otros. Como ejemplos tenemos información financiera, información informática, información privilegiada, entre otras. ¿Los animales se comunican? Sí, porque de una u otra forma se lograron comunicar entre ellos mismos y también con nosotros los seres humanos. La comunicación generalmente es entre animales de una misma especie, pero también puede ocurrir entre dos animales de especies diferentes. Los animales se pueden comunicar mediante señales que pueden ser visuales, auditivas, químicas, con la participación de feromonas o táctiles. La comunicación. En la comunicación tenemos dos clases, la comunicación escrita y la comunicación oral. En la comunicación escrita existe un receptor y un emisor. El emisor puede ser el que escribe un libro y el receptor el que lo lee. Como ejemplos de la comunicación escrita tenemos una carta, un cuento, un email, entre otros.
En la comunicación oral también hay un emisor y un receptor. El emisor es el que habla y el receptor es el que lo escucha. Como ejemplos tenemos una llamada telefónica, un sermón en un templo, una discusión política, un programa radial, entre otros. Como ejemplos tenemos información financiera, información informática, información privilegiada, entre otras.